Cuando hablamos de Alexis Sánchez, hablamos de uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia, el cual ha tenido una increíble carrera desde sus inicios en Cobreloa hasta su consagración en clubes como el Barcelona o el Inter de Milán. Sin duda alguna, el chileno ha dejado su huella en el mundo del fútbol, siempre caracterizado por su velocidad, regate y determinación, ha conquistado títulos y ha sido autor de auténticos golazos. Sin más, hoy vamos a repasar la trayectoria del Niño Maravilla desde sus humildes inicios hasta la actualidad, pero antes no olvides suscribirte para apoyar al canal y para no perderte ningún vídeo. Alexis nació en 1988 en la ciudad de Tocopilla, al norte de Chile, en el seno de una familia muy marcada por la pobreza. Debido a los pocos recursos económicos, el pequeño Alexis apenas tenía juguetes con los que entretenerse más allá de un viejo balón de fútbol, con el cual se pasaba jugando cientos de horas junto a los demás niños del barrio. Finalmente, a los 15 años, fue descubierto por el alcalde de la ciudad, quien quedó impresionado con su habilidad y le regaló su primer par de botas de fútbol. Tras destacar en varios torneos regionales, pasó a formar parte de las categorías inferiores de Cobreloa en 2004. Su talento fue rápidamente reconocido por los técnicos del club, y cuando el entrenador del primer equipo lo vio jugar, solicitó su ingreso inmediato en la plantilla. El chileno debutó oficialmente el 12 de febrero de 2005 en un partido contra Deportes Temuco y tras tener una actuación bastante positiva, la prensa lo apodó como el Niño Maravilla, sobrenombre que le acompañaría durante toda su carrera. Su primer gol oficial llegó un mes más tarde contra Concepción, además también debutó en la Copa Libertadores, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en participar en el torneo. Tras una temporada en la que jugó 22 partidos y anotó un total de 12 tantos, el chileno despertó el interés de varios equipos europeos. Finalmente, el Udinese fichó al chileno en 2006 por 3 millones de euros y lo cedió a Colo-Colo para que siguiera desarrollando su progresión. Con el cacique debutó el 23 de julio de 2006 y anotó su primer gol en el Superclásico contra la Universidad de Chile. Ese mismo año se proclamó campeón del torneo Clausura logrando el 25º título del club. Además, participó en la Copa Sudamericana 2006 llegando a la final, donde fueron derrotados ante Pachuca. El delantero también dejó su huella en la Copa Libertadores 2007, anotando goles importantes, incluido un hat-trick contra Caracas de Venezuela. Tras su etapa en Chile, el equipo italiano decidió cederlo a River Plate en agosto de 2007. Alexis tuvo una gran adaptación al conjunto argentino, sin embargo, tan solo un mes después de su llegada sufrió una grave lesión de tobillo durante un partido que lo dejó fuera de los terrenos de juego durante 3 meses. Cuando se recuperó, el delantero regresó al equipo titular en el torneo Clausura 2008, disputando 17 partidos y anotando 2 goles, lo cual contribuyó a que River se consagrara campeón del campeonato. Tras su experiencia en Sudamérica, el Udinese le dio la oportunidad de jugar en Europa en el verano de 2008. En sus 2 primeras temporadas con el equipo italiano, el rendimiento del delantero fue de menos a más y con el paso de los partidos se fue convirtiendo en una pieza clave del ataque gracias a sus goles y sus asistencias. Su explosión futbolística llegó durante su tercera temporada en la que consiguió anotar 12 goles en 31 partidos y repartir 7 asistencias, lo cual sirvió para que el equipo terminara la temporada en 4ª posición, ganándose así la clasificación para la Champions. Además, fue reconocido como el mejor jugador de la liga italiana por la Gazzetta dello Sport, lo cual, sumado a su extraordinario rendimiento, despertó el interés de los grandes equipos de Europa. A pesar de tener suculentas ofertas del Manchester United y del City, Alexis las rechazó para unirse exclusivamente al Barcelona, haciéndose oficial su fichaje en el verano de 2011 a cambio de 26 millones de euros y convirtiéndose en el primer futbolista chileno en jugar para el club catalán. Tuvo su debut contra el Real Madrid en la Supercopa de España y unas semanas más tarde hizo su primera aparición en Liga contra el Villarreal marcando un gol. Su gran inicio con los blaugranas se vio empañado en septiembre de ese mismo año al sufrir una lesión que le mantuvo en el dique seco 2 meses. Aún así, consiguió recuperarse a tiempo para ayudar al equipo en la segunda mitad de la temporada, consiguiendo levantar 4 títulos. Ya en su segundo año, Alexis continuó siendo una pieza clave en el ataque del conjunto culé. Aunque las lesiones limitaron su participación en algunos momentos, logró marcar 11 goles y repartir 11 asistencias en 46 partidos, los cuales contribuyeron a ganar la Liga y la Supercopa de España. En la temporada 13-14, con la llegada de nuevos fichajes y la llegada del técnico Gerardo Martino, el chileno vio considerablemente reducidos sus minutos de juego. Aún así, consiguió tener actuaciones importantes, como el golazo que le metió al Real Madrid en Liga aquel año. Sin embargo, el rendimiento del equipo en general al finalizar la temporada fue bastante mediocre y las críticas se cebaron con la mayoría de jugadores. Esto, sumado a la falta de minutos y a la ausencia de títulos importantes, provocó que el Niño Maravilla se planteara buscar una salida.
En julio de 2014, el Arsenal, que era el equipo que más interés había demostrado por el jugador, lo fichó a cambio de 42 millones de euros. En el conjunto londinense, el delantero se volvió una pieza clave prácticamente desde su llegada gracias a su habilidad, velocidad y capacidad goleadora, lo cual le convirtió en el máximo goleador del Arsenal al terminar el año, además de levantar el título de la FA Cup. En sus 2 siguientes temporadas, el Niño Maravilla asumió el liderazgo del equipo y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del conjunto londinense junto al alemán Mesut Özil, siendo su tercera temporada la mejor de toda su carrera en cuanto a rendimiento, anotando 30 goles y repartiendo 16 asistencias en 51 partidos. Ya durante su cuarta y última temporada con los Gunners, el equipo atravesaba una mala racha de resultados desde el inicio de la misma, y Alexis, cansado de no lograr alcanzar objetivos de mayor importancia como la Premier o la Champions, decidió probar suerte en un nuevo proyecto que le diera esa posibilidad. Finalmente, el delantero fichó por el Manchester United en el mercado invernal de 2018, en un traspaso que se cerró por 34 millones de euros. La etapa de Alexis Sánchez con los Diablos Rojos no fue tan exitosa como se esperaba. El jugador llegó con la expectativa de ser una pieza clave en el equipo y ayudar a conseguir títulos. Sin embargo, tuvo dificultades para adaptarse al estilo de juego del Manchester y no logró tener un impacto significativo. Aunque mostró destellos de su talento en algunos partidos, no pudo mantener un nivel de rendimiento consistente. Además, las lesiones que sufrió durante esta etapa le hicieron perderse varios partidos, lo cual provocó que su confianza y su forma física se viesen bastante mermadas. Tras una temporada y media marcada por las dificultades para adaptarse, las lesiones y la falta de consistencia en su rendimiento, la salida se convirtió en su única opción. Soy el niño maravilla. En agosto de 2019, el Inter de Milán se ofreció como vía de escape para el chileno y terminó haciéndose con su cesión para una temporada. Desde su llegada al conjunto italiano, Alexis mostró una mejora significativa en su rendimiento. Aunque inicialmente tuvo que lidiar con algunas lesiones que limitaron su participación, logró destacar en varios partidos cuando estuvo sobre el terreno de juego. Tras su primera temporada en la que fue parte fundamental del equipo para terminar en segunda posición de la Serie A gracias a sus goles y asistencias, el Inter se lo terminó quedando en propiedad tras desvincularse del Manchester. Las 2 siguientes temporadas con el equipo lombardo fueron más que exitosas. El Niño Maravilla continuó siendo un jugador importante y terminó logrando el título de la Liga Italiana en 2021, poniendo fin a una sequía de más de una década que arrastraba el Inter, además de la Copa y la Supercopa de Italia en 2022. A pesar del buen rendimiento que había demostrado el chileno durante esta etapa, las lesiones le hicieron perderse una gran cantidad de partidos, y esto, sumado al alto salario que percibía, terminó desembocando en una rescisión de mutuo acuerdo, por la cual Alexis pasó a ser agente libre en el verano de 2022. A nivel de selección, Alexis ha tenido una destacada trayectoria, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes y emblemáticos de la historia del fútbol chileno. Desde su debut en 2006, ha representado a Chile en múltiples competiciones internacionales y ha dejado una huella significativa en el equipo nacional. El atacante ha participado en varias ediciones de la Copa América, siendo un pilar fundamental en los logros de la selección chilena. En 2015 jugó un papel crucial en la conquista del primer título de la Copa América para Chile, anotando goles importantes y siendo elegido como el mejor jugador del torneo, lo cual también consiguió en 2016, cuando Chile se consagró nuevamente campeón de la Copa América Centenario. Además de sus éxitos en la Copa América, Alexis ha representado a Chile en el Mundial varias veces, participando en las ediciones de 2010, 2014 y 2018, siendo siempre un líder en la delantera, además de convertirse en el máximo goleador de la historia de la selección chilena. En el verano de 2022 se hizo oficial su fichaje por el Olympique de Marsella, con el que firmó por una temporada. A sus 34 años, el rendimiento del chileno en Francia ha sido más que espectacular, terminando la temporada con 18 goles y 4 asistencias en 44 partidos, lo cual ha contribuido a que el equipo consiguiera finalizar en tercera posición en el campeonato y certificar así su clasificación a la Champions League. El gran desempeño del Niño Maravilla ha hecho despertar el interés de gran cantidad de equipos de varios continentes. Sin embargo, todo apunta a que el delantero renovará y seguirá su aventura por tierras francesas. Te dejo en pantalla el palmarés completo del jugador y otro vídeo que seguramente también te interese. Si te ha gustado, puedes dar like y suscribirte para no perderte ningún vídeo. Además, te invito a que en la caja de comentarios pongas tus opiniones sobre el futbolista y el nombre de próximos jugadores que te gustaría ver por aquí.